Cantos que canté y no canté. La hermana Borlotes tiene las 100 orejas, 100 ovejas, tiene justicia, paz, canto a mis padres, tiene todo lo que aquí está. Son 12 cantos. Otro CD. Una vez más, diga conmigo, CD. CD. Este se llama la Convención de Comedia. Esta lo tuve que poner en CD. Tiene también varios cantos. Pero cómo se rió la raza, hijo, 1200 varones en una convención se rieron hasta que no, hombre, la gritería se portaron mal, hermano. Son 3 CD, diga conmigo, DVD, pagarlo antes que se lo lleve. Este es un DVD, se llama Los defectitos del cristiano. Hay 9 defectos de que habla Levítico 21:18. Que cuando en el Antiguo Testamento, que no se arrimen al altar a ofrecer ningún sacrificio, holocausto, nadie que sea cojo, que esté ciego, que tenga joroba, alguien que tenga una quebradura de mano, alguien que tenga sarna en el pie, que tenga roña. No quería Dios que se arrimara a nadie a representarlo. Y ¿sabe qué? Eso lo expulsé aquí en una enseñanza que hice. Y sabe que no lo levanto porque se me rompen los pantalones. Son ese DVD que está ahí, que se va a quedar ahí. Ah, no, pues sí, a ti te cae la ropa. Thank you, brother. Que pare las botas, bueno. Pues este cuesta $15. Esos cuestan 10, son 15, 25, 35, 45, $45. Y la especial son $20 por toda la colección. Yo no sé si vuelvo jamás a Tennessee, a Chattanooga, solo que el varón me lo trae otra vez, pero yo nunca vuelvo de esta, pero tengo muchas invitaciones. Ahorita el año ya está lleno por el resto del año. Ya me están hablando para febrero, para el día de los enamorados que se pelean y se arrancan las leñas. Entonces, esto cuesta $20 y cuando usted lo compra, pues es bendecido, y si no lo compra, es bendecido como quiera. Va incluido también un viaje con esto para Cancún. También. Anyway, esto es el especial. Le platico una historia rápida. Los CDs van a estar en la puerta ya, junto con los tacos. Se vino una depresión, diga conmigo depresión. Se vino una depresión a la tierra, un hambre pero feo, hermano. Dice la Biblia, dice, y vino un hambre sobre Belén de Judá. Dice, y un hombre llamado Elimelech, diga conmigo Elimelech. Elimelech quiere decir, mi Dios es un rey, diga conmigo, mi Dios es un rey. Su mami le puso mi Dios es un rey, cual quiere decir, mijo, que no se te olvide que cuando venga la duda, que se venga la frialdad, y cuando venga la economía mala, y cuando nadie te quiere, y cuando nadie te aprecia, y cuando no te sientas solo, hay un rey que te ama, es lo que quería. Y le puso a Elimelech así para que él se acordara. Pero ¿sabe qué? Se le olvidó. Dice, casado con una mujer llamada, diga conmigo, Noemí. Elimelech se casó con Noemí. Noemí quiere decir mujer agradable. Y tenían 2 niños, se llamaban Malón y Kelión. Digan Malón y Kelión. Malón y Kelión quiere decir viruto y capulino. Malón y Kelión quiere decir débil y enfermizo. Diga conmigo, débil y enfermizo. Los niños nacieron enfermos. Pero porque se los dedicó Elimelech, en ese tiempo se le apretaba el zapato un poquito y se acordó que, se me sale el inglés, se acordó que tenía un rey que lo amaba y se los presentó a los niños y Dios los sanó. Pero ¿cuántos de ustedes saben o no saben que si mami y papi no sirven a Dios, no se someten a sus reglas, sabe con quién se cobra la vida muchas veces? Su pecado se cobra con sus niños. Eso es lo malo, que yo y usted tenemos el poder de quebrar la maldición de pobreza, de abuso y de cualquier enfermedad en la vida de nuestros hijos, si usted sirve al Señor Jesús. Eso no es una ventaja ahí nomás para que te vaya bien, como dicen en Texas, nomás de sport. ¿Tú sabes qué, hermano?
Dice, se lo voy a leer así rápido, la pura traducción pronto porque no tenemos que ir a comer. Dice, vino un hambre sobre Belén de Judá, que quiere decir la tierra de plenitud. Diga conmigo, tierra de plenitud. Dice, vino un hambre sobre la tierra de plenitud y mi Dios es un rey casado con mujer agradable, con sus 2 hijos, débil y enfermizo. Se fueron y se mudaron a, diga conmigo, Moab. Moab. Diga conmigo, Moab. Moab quiere decir la tierra de maldición. Este muchacho se le olvidó, y se le olvidó que cuando se vino la dura, él, en vez de quedarse a poder pelear sus derechos en Cristo, le hizo la corrida. Tuvo que hablar con su mujer y decirle, ¿sabes qué, Honey? Están ocupando allá. Le dijo, ¿y a dónde? Dijo, él allá, 50 millas al este. Dijo, ¿y por qué? Pero ¿no te acuerdas que el pastor trajo una enseñanza? Que vivimos en tierra bendecida. Aquí Dios te va a suplir, nos mandó Dios a esta iglesia. Aquí estamos en esta vecindad. Pero sí, dijo, pero yo necesito lana. Mira cómo está la economía. Dijo, pero ¿dónde se llama? ¿Cómo se llama este lugar? Dijo, pues se llama la tierra de maldición. Dijo, ¿quién no mira, muchacho? Digo, te vas a morir, te vas a mover de la tierra de plenitud derechito a la tierra de maldición. Te va a ir mal. No, mira, ¿sabes? Y el hombre, cuando se le mete algo al hombre, está duro para que lo convenza. Está duro y puede arrastrar su familia por la miseria. Y todavía así no abrir los ojos. Y se le pone, digo, mira, ¿sabes qué? Últimamente, porque necesito feria, soy yo. Digo, ¿te queda o no te va? ¿Sí o no? O sea, pues, ¿sabes qué? La sangre en tantos manos. Y la Biblia dice que se mudaron, diga conmigo, y ahí se quedaron. El hombre que piensa que puede vivir en compromise, vivir a la línea de la salvación y no pensar que cae, es diferente de un hombre que está en la promesa. No digo que no cae el hombre, ese también, pero más fácil está que caiga que crea que puede vivir en la línea de la maldición y la bendición, de la maldición y la plenitud. Cuando el hombre dice, yo no voy a diezmar, me cayó un cheque de $5,000, pero pues le voy a dar al pastor $100, lo llevo a cenar, le mando a mi tía Cuca, a mi tío Pepe, a tío Ramón Trompas y lo demás, que al cabo tengo un corazón bueno. No, los diezmos eran $500 a la iglesia, pero no lo va. El hombre piensa que al cabo, ¿qué tiene que ver? ¿A poco Dios quiere feria? Dios no quiere dinero. Solo se engaña cuando piensa que puede vivir tomando una cervecita para la cena con el sabor que está bien sabroso. Cree que no se le cobra un día. Todo eso un día se le cobra. No quiero ofenderlo, a lo mejor ustedes todos toman. Pero el hombre que piensa que puede vivir a la línea, el hombre que piensa que puede consagrarse a Dios y vivir una vida de santidad y usado para su honra y gloria, y tiene todos los CDs de los Tigres del Norte y los Temerarios de Ramón Ayala, tienes que fijarte muy bien, porque más del tiempo alguien te va a ganar. Y si tú no ganas, ellos te van a ganar a ti. Ya son 3 veces que hacen noches de comedia en el Valle de Texas, en San Juan. Ya son 3 veces que se sienta Ramón Ayala ahí en frente a ver su servidor. Nunca he tenido que ir a un baile, ir a verlo. Él viene y me mira a mí. Y se goza, mano, se goza. El año pasado fui para California y donde venía mi nieto, donde se abrió estaba esperando el elevador, y donde salió Ramón Ayala. Y nomás me miró y le dice, ¡Charlie! Me conoce. Tiene toda la colección de mis DVDs. Tiene 10 DVDs míos y los escucha. Pero estoy viendo todo esto porque miren una cosa, que a nosotros los cristianos no nos costea tener que cruzar para qué lado a vivir en la tierra de maldición, cuando Dios te ha dado todo lo que tú necesitas aquí. Y este muchacho se le hizo fácil y se fue a vivir de la chica. Y el hombre que dice, el hombre al rato veló. Pregúntele a alguien que dejó de ir a la iglesia, pregúntele si está fácil volver a los pies del Señor. Pregúntale a alguien que ya se impuso a robarse los diezmos de su negocio y no darlos a la iglesia. Pregúntale si está fácil volver a dar. No está fácil, porque ya nomás te pesca la placa el diablo y algo que vas a perder. Tarde y temprano te la va a cobrar. Y eso es lo bonito de servir al Señor, que puedes vivir en la tierra de bendición
o escoger la tierra de maldición. Dice la Biblia, el versículo 2 dice, y